Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes, qué bueno que están en Tepantlato en vivo, programa por internet de la revista Tepantlato, difusión de la cultura jurídica. Hoy jueves 19 de noviembre nos acompaña el doctor Carlos Juan Manuel Daza Gómez, distinguido abogado postulante con el tema violencia familiar. Esta mesa hoy me da gusto, me complace tenerla de esta forma, ya que los días jueves, que es jurídico, pues a nosotros nos da gusto que esté con nosotros cada día gente tan importante en esta mesa. Voy a empezar por la derecha. Adelante, Héctor. Muy buenas noches, soy Héctor González Estrada. Bienvenido a su programa. Doctor, bienvenido a su casa. Gracias, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto Rodríguez Hernández. Un placer nuevamente estar como cada jueves con ustedes y hoy en un tema tan importante con una personalidad tan distinguida. Gloria. Buenas noches, nuevamente agradezco que entren a nuestra página, con un gusto de estar aquí y especialmente por este invitado que tenemos, el doctor Carlos Daza. Sergio. Muy buenas noches, Sergio Cárdenas Caballero, un placer de igual forma como lo han manifestado mis compañeros y las personalidades que se encuentran aquí con todos ustedes y principalmente la bienvenida al doctor Daza por estar a todos ustedes en este tema tan importante del que nos va a comentar mucho el día de hoy el doctor Daza. Y desde luego nuestro amigo, que nos va a hacer el favor en unos minutos más de presentarlo como debe de ser, pero vamos a pedir que se presente él, por favor. Adelante, maestro. Cómo no, mucho gusto. Antonio Navarrete Hernández, es un placer para mí el estar con ustedes y principalmente que nos acompaña el doctor Carlos Juan Manuel Daza Gómez. Bien, vamos a darle nuestros números telefónicos para todos aquellos que se quieran comunicar. 55648373, nuestro correo, pueden mandarnos, sugerirnos cualquier cosa o comentario, con todo gusto los anunciamos, les damos la voz. Esta es su voz, Tepantlato es su voz. Para aquellas personas que entran por primera vez a vernos, quiero decirles que Tepantlato es una revista que el mes de febrero próximo cumple 18 años de salir ininterrumpidamente en toda la República Mexicana en forma gratuita, que esa es la idea, que la conozcan. En un minuto más vamos a enseñar la revista que sale en 8 días. Es una revista que se da en toda la República en forma gratuita del Instituto de Ciencias Jurídicas de egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores de Aragón, pues porque la educación debe ser pública y gratuita. Y lo tenemos que hacer, lo que se predica se tiene que hacer, no solamente pensamientos, sino realizarse. Tepantlato en vivo, @hotmail.com. Maestro, vamos a pedir que nos presente a nuestro invitado como debe ser, para darle luego la palabra y comenzar con este tema, violencia familiar. Y si usted nos hace el honor de presentarnos, nos daría mucho gusto. Con mucho gusto, doctor. Quiero hacer mención de que el currículum del doctor es bastante extenso y solamente me ha pedido que sea de lo más significativo en cuanto a su currículum. Quiero decir que el doctor cuenta con estudios de posgrado en la Universidad de Salamanca, España, curso de Filosofía del Derecho en el Instituto de Filosofía del Derecho de la Universidad de Múnich, Alemania. Actualmente cursa su segundo doctorado en la Universidad de Sevilla, España. Ha recibido diversos doctorados honoris causa por parte de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad de San Juan Teotihuacán en Argentina, en la Universidad de Loma Zamora, El Salvador, y la Universidad Católica de Río de la Plata, todas en Buenos Aires, Argentina. El día 7 de diciembre recibirá la Cruz Kennedy por la Universidad Kennedy en Buenos Aires, Argentina. Está con nosotros el doctor Carlos Juan Manuel Daza Gómez. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a esta gran institución el que se me permita estar en un foro tan importante y tan trascendente y hablar de un tema creo que está en boga, y estaremos de acuerdo que hoy, debido al aumento de población y además el resquebrajamiento entre los valores del núcleo familiar, yo creo que eso ha dado motivo a que se cree una figura típica como lo que es la violencia familiar, o como denominan en España, violencia doméstica.
Es un tipo penal y yo quisiera hacer un énfasis que hoy en día el derecho familiar penal está muy en boga. Yo imparto esta cátedra que ya está como cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México en la división de posgrado, y que hace 10 años el maestro, el doctor, mi amigo, el doctor Julián Huitrón Fuentevilla creó esta figura o esta nueva materia de derecho familiar penal. Y cuando hice el análisis de esto, del tema que teníamos que escoger, quise tocar algo que está hoy en día en un alto índice en los juzgados penales, en la propiedad de justicia del DF, etcétera. Pero también creo que es relevante hacer alusión a que cuando hablamos de derecho familiar penal, hacer énfasis que el Código Penal, después de hacer un análisis minucioso de él, nos damos cuenta que el 80 al 90% tiene un sustento de derecho familiar. En el robo entre cónyuges, el homicidio en relación del parentesco, vamos encontrando figuras de se agravan la pena cuando es ascendiente contra descendiente, y así vamos a ir encontrando cómo a través de toda la figura típicas del Código Penal, en un 80 o 90% está presente el derecho familiar. De ahí la trascendencia de tocar este tema. Mire, doctor, antes que nada, no sé, a la mesa, más que nada aquí lo que queremos es que sea una charla enriquecedora para todo el público que nos está viendo. Nos queda dar una parte introductoria. ¿Quién le entra a la primera pregunta? Se las expongo, porque eso es un tema que va para más. Y adelante, ¿quién entra ya al tipo penal? En lo particular, y como nos lo acaba de mencionar el doctor, para iniciar con esta charla y primeramente para que el público esté inmerso en lo que corresponde, si pudiéramos considerar lo que en nuestro Código Penal se establece como violencia familiar, doctor. Sí, claro, el legislador ha estado modificando y en cada estado se ha ido regulando de forma diversa, porque además lo hicieron muy complejo y muy confuso al inicio, y yo creo que esto, las expectativas que esperaba la gente sobre este tipo penal no se estaban dando los resultados adecuados, porque por ejemplo hoy tenemos el artículo 200 que nos dice que al que por acción o omisión, para explicarle al auditorio, la acción es una actividad, la omisión es una inactividad, y que debe ser dolosa o culposa. Aquí es de naturaleza netamente dolosa, tiene que haber dolo por parte, dolo entendido de acuerdo a nuestra legislación como voluntad de realización. Ejerza cualquier tipo de violencia física o psicoemocional. Y entonces yo me pongo a pensar, y he hecho algunas bromas pensando, si la suegra molesta, cuando estoy desayunando se pone frente a mí, no me está coaccionando emocionalmente. Pero entonces ya uno se va a la práctica y se da uno cuenta que realmente el machismo y las grandes figuras que han quedado dentro de una sociedad como la nuestra pueden llevar a violencia entre cónyuges, o de padre a hijo también, puede ser de los padres hacia el hijo, donde ejercen violencia. Y hemos visto también que existía el tipo penal de violencia cuando para ejercer la patria potestad se lesionaba a la persona. Y hoy puede coexistir, porque algunos juzgaron que era innecesario crear esta figura, porque si hay lesiones, si hay homicidio y una persona lesiona o mata, pues estaba en esto y no teníamos que irnos a otra figura. Pero el legislador dice, no. Lo que se trata de proteger en esta figura, y esto por esto quisiera entender, es la cuestión familiar. Es decir, aquí es muy importante la tranquilidad dentro de la familia de sus integrantes. Es decir, que puedan convivir, coexistir. Ese es, yo creo, que el punto central de donde podemos partir para la protección. Segundo, dice el tipo, violencia física o psicoemocional. Creo yo que es más correcto hablar de violencia física y no como dicen en Angelos moral, porque la moral no tiene que ver nada, y en todo caso psicoemocional sería psíquica, porque lo que hacen es coaccionar la psique del sujeto. Cuando el hombre llega borracho y golpea al hijo y le dice, y si no haces esto y si no haces lo otro, te va a pasar esto, y le crea una coacción psíquica terrible a ese joven. O si ejerce violencia física, ahí no tendríamos problema, porque se puede aplicar por medios aplicados. Dentro o fuera del domicilio familiar, yo creo que aquí el legislador debió haber dicho en cualquier parte. ¿Por qué? Porque si no limita, si no es en el domicilio familiar, puede ser en cualquier otro lado. Bueno, dentro o fuera del domicilio familiar se entendería mejor decir en cualquier lugar, y no hacer una referencia específica, porque esto crearía impunidad. Y luego ya van dando fracciones. La fracción primera dice él o la cónyuge, la concubina, el concubinario. Aquí nos está pidiendo calidad del sujeto activo, es decir, no puede ser una gente ajena.
puede venir un invitado a la casa y si ejerce violencia no se daría el tipo penal porque le falta la calidad que sea cónyuge o la cónyuge, la concubina o el concubinario. Y aquí tenemos que basarnos otra vez en el derecho familiar. 2. El pariente consanguíneo, en línea recta, ascendente o descendente sin límite de grado. Es decir, aquí sí nos dice, puede ser hacia arriba, hacia abajo, en línea recta, pero no nos pone límite de grados, como sucede en otros tipos penales. En el homicidio de relación del parentesco dice al que tenga ascendiente o descendiente, pero no dice siempre hasta qué grado. Y entonces se debe entender que puede ser en cualquier grado. Y aquí sí es muy específico el legislador. Luego habla del pariente colateral, consanguíneo o afín hasta el 4º grado. Y volvemos a lo mismo, interpretación de derecho familiar para poder complementar una norma. El adoptante o el adoptado. Y aquí pues tampoco tendríamos problema porque pide calidad que sea de adoptado o adoptante. No porque se tenga una persona en la casa y se le quiera mucho, es adoptado. Tiene que haber un procedimiento, como ustedes lo manejan en su área, en donde al final hay una determinación de que es una persona que quedó adoptado y que legalmente ya esa persona forma parte de ese núcleo familiar. Y 4, el incapaz sobre el que es tutor o curador. Se le impondrá de 6 meses a 6 años, pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y en su caso, a juicio del juez, prohibición de ir al lugar determinado o residir en él. Además, se sujetará a tratamiento especializado que para generadores de violencia familiar refiere la Ley de Asistencia y Prevención de Violencia. Aquí quiero nada más abrir un paréntesis. En la práctica, creo yo que se vuelve tortuoso el problema para las víctimas del delito. Porque la experiencia que he tenido cuando hemos visto, lo que hacen es, está peleando la madre con el padre y ejerce uno de ellos violencia contra el hijo. Entonces piden que se vaya a un centro para que se le hagan los estudios. Y en el centro no pueden entrar los padres. Y entonces queda el menor con la autoridad. Y ahí, como queda facultativo, pueden presentarse muchos factores. Hay niños que salen más dañados después de esto que antes de llegar con la persona. Y también otro punto que es importantísimo, que la autoridad puede tomar la determinación de que ese menor se separe de los padres. Cuando está siendo afectado por ambos, se puede separar de sus padres. Voy a retomar lo que pasó hace poco en la Procuraduría, donde se roban a un menor, que hay la duda sobre, o la versión de que la madre no lo quería, se lo lleva una familia que dentro de lo que cabe lo tiene perfectamente bien a ese menor, con salud, con cariño, con ternura, todo lo que es un hogar, y ellos se van a reclusión y pueden tener penas hasta de 40 años. Y ahora ese menor va con una señora que durante cierto tiempo no la ha visto y que está la situación psicológica de ver si realmente quería o no quería al menor, y entonces, ¿qué pasa con el derecho penal? ¿Por qué el derecho penal tiene que ir si debe de ser la última ratio dentro de la sociedad? Y sin embargo, es prima ratio hoy en día. Entonces, yo creo que aquí, yo sí me permití decir que el derecho penal no tiene que meterse tanto y dejarlo más al derecho familiar. Porque, por ejemplo, se ejerce violencia y se causa lesiones graves, y facultan a un juez penal para la pérdida de la patria potestad. Ustedes como jueces de lo familiar van a decir, eso es conculcatorio de garantías y viola flagrantemente nuestra Constitución, porque sin haber ser vencido y oído en juicio, se le está privando de la patria potestad, que ustedes en un juzgado para que la puedan determinar, estarán de acuerdo que es muy complicado. Entonces, yo creo que el derecho penal se está volviendo un medio de control social inadecuado y que está yendo más allá de para lo que fue creado. Es la fuerza del Estado para poder guardar el orden y la seguridad de las personas. Y sin embargo, ya se está utilizando como medio de control social y se está interfiriendo dentro de los núcleos familiares, siendo yo que muchos de estos problemas deben de resolverse dentro del ámbito familiar. Así es. Doctor, yo antes de irnos a pausa quisiera formularle 2 preguntas. La primera sería, en materia penal, ¿cuáles serían las pruebas especiales o contundentes específicamente para acreditar la violencia psicológica? Porque efectivamente, como usted dice, en materia familiar, obviamente, no sé si esté yo correcta, no vamos a tipificar el delito, la conducta delictiva, porque nada tiene que ver en ese sentido la materia familiar con el derecho penal. Y la segunda pregunta o comentario sería el siguiente: ¿en realidad estamos capacitados? Porque
La Corte ha sostenido que para que exista violencia familiar, específicamente de los menores, deben de señalar circunstancias de tiempo, modo y lugar, donde un menor nos dice, fue en la Casa Verde, o en la casa de mi abuela, pero ¿qué día era? ¿Qué hora era? O sea, todavía, dependiendo del grado de madurez, obviamente si son adolescentes, pues podrán probablemente decirnos hasta las direcciones y específicamente este tipo de circunstancias. Pero nosotros en materia familiar nos encontramos con el problema grave de cuando son menores de 7 años hacia abajo, ¿no? Y bueno, además, probablemente me esté excediendo en las preguntas, una pregunta más, en el caso, por ejemplo, del abandono de infantes, se me ha comentado que no es un delito grave. Entonces yo digo, bueno, ¿qué está pasando también en materia de penal legislativa, no? Sí, la primera... Vamos a una pausa, doctor, y enseguida regresamos. Gracias. Regresamos. El Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores te invita a la licenciatura en Contaduría, licenciatura en Derecho, con horarios flexibles, profesores especializados, preparación de calidad, opciones de titulación, educación integral en planes semestrales y actualización constante de contenido. Servimos a través de la competitividad académica y nos apoyamos en nuestra capacidad de innovación, logrando en nuestros alumnos un verdadero espíritu humanista y de función social, desarrollando la inteligencia y la capacidad clave. Un abogado colegiado es un abogado calificado. Pregunta por nuestras becas hasta de un 50% de descuento. Estudios con reconocimiento oficial de la SEP. Visítanos en Avenida Baja California, número 157, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06760, en la Ciudad de México o contáctanos en www.figes.com.mx o a los teléfonos 55 64 83 73 y 55 64 86 61 o escríbenos a nuestro mail infiges@yahoo.com.mx. Para los retos de hoy, una educación integral. Te esperamos. 23 años de experiencia nos respaldan. Bien, estamos entrevistando al doctor Carlos Juan Manuel Daza Gómez con el tema violencia familiar. Doctor, quisiera darle a la gente, al público que nos acompaña, no solamente está la maestra Gloria Rosa Santos haciendo la pregunta, sino que es la juez decimosexto familiar, está últimamente relacionado con este tema, y el señor juez también está con nosotros, Antonio Navarrete, que está en esta mesa, pero están no solamente participando en esta ocasión, sino que están interrelacionando, porque son temas que están muy unidos, maestro. Entonces vale la pena que la gente lo sepa, que no solamente están en esta conducción, sino que son gente experta en este tema. Adelante, doctor. Sí, sobre las preguntas que creo que son muy importantes y relacionadas con el tema. La primera, lo que se hace en materia penal es que al menor y a los padres se puede llegar a hacer hasta una prueba de psiquiátrico. O sea, para los padres se manda al psiquiátrico, al Fray Bernardino, para que hagan estudios y se puede determinar su estado de salud mental. Pero a los menores le hacen un estudio psicológico para ver su estado emocional de los menores. ¿Por qué es importante esto? Porque puede ser que no haya violencia física, pero la violencia psicoemocional sí se puede determinar mediante peritaje. Cuando tiene alteraciones en su momento, en su conducta, los menores reaccionan diferente, ya no duermen, tienen alteraciones, sufren de estrés y presentan consecuencias gravísimas. Yo tengo por ahí grabaciones de pleitos entre padres donde el menor está gritando que se va a aventar por una ventana, que ya no tolera más esos pleitos. Entonces todo este tipo de cosas se reflejan en estos estudios que son fundamentales para poder determinar. Porque de qué otra manera se pudiera determinar. Se hace una entrevista al menor, se declara al menor en compañía, y ahora la propiedad tiene independiente que vaya con abogado,
hay un abogado de los derechos del menor que se sienta junto de él en la agencia del Ministerio Público, y entonces está verificando que se le cumplan todas sus garantías. Es decir, porque a veces puede estar la madre induciendo o el padre induciendo en el momento, y ahora para tener una mayor certeza creo que es más adecuado como lo hacen. Y ahí mismo tienen peritos en psiquiatría y en psicología para poder determinar. Y este dictamen es fundamental, porque al igual que en otros delitos, puede ser que se ejerza la violencia, pero que no encuentren un daño psicoemocional, o que en el resultado diga que no tiene alteración psicoemocional, entonces no se daría el tipo penal, porque se requiere la acreditación de que tiene una afectación psicoemocional. Ahora, en materia familiar, yo creo que también se pueden hacer esos peritajes. Para la cuestión, la validez es totalmente diferente. Para nosotros es fundamental, porque si es violencia física, certificado médico, que hemos visto también golpizas que le dan a los menores o a la esposa, o que la esposa también le da ahora al esposo, ya no se dejan, y ya también habemos víctimas de esto. Bueno, me refiero estamos varios, Eso es. Y por la que refería sobre el abandono de infantes, este es un tipo que llamo yo de peligro abstracto, donde se pone en peligro el bien jurídico tutelado. Entonces, lo que hace el Estado es decir, si a un menor se le deja en un abandono de infante, ahí la tendencia es decir, es un abandono donde se pone en peligro su integridad física, y entonces dice, es que fue y me lo dejó en la puerta de la casa, y tocó la puerta y se fue. Bueno, en estos casos, si no hay el peligro de que tenga una exposición el menor, no se puede configurar, y muchas veces se vuelve más un problema de índole personal entre los esposos, que afecta al menor, y que por eso el Estado, yo creo que su reacción es menor, porque dice, si es un abandono, el solo abandonarlo integra la figura típica y lo deja no grave. Pero si el menor tiene lesiones, o lo atropellan o muere o algo, entonces ya se configura un concurso de delitos, y tendríamos el abandono más lo que le pase al menor. Yo creo que por eso lo dejaron como delito no grave. Esto es. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Otra pregunta en ese mismo sentido. Nosotros como juzgadores familiares nos vemos con la problemática de determinar medidas provisionales que generalmente se hacen en el auto admisorio. Ahora, con el transcurso del tiempo y toda esta legislación que ha venido en protección más y más, cada día más, y yo creo que para bien, para los menores, hay unas oficinas, o en todas las delegaciones hay unas oficinas que se llaman, o más bien son sus siglas, que se llaman WABIS, que dan impresiones diagnósticas que no nos tardan mucho tiempo para efecto de poder determinar si el agresor es el padre, o si es generador más bien de violencia. Sin embargo, a final, cuando ya tenemos el estudio como tal, a veces no son coincidentes. Sin embargo, bueno, es una de las situaciones que tenemos nosotros de forma inmediata para poder determinar con un poco más de elementos alguna medida provisional. Sin embargo, sí han resultado contradictorias cuando ya viene el dictamen como tal, donde ya se le hizo al menor toda la batería de estudios en materia psicológica, y bueno, pues para nosotros esto resulta verdaderamente grave, porque eso fue lo que tuvimos a la mano en ese momento para determinar una medida provisional. Una medida drástica en muchos casos, ¿no? Aquí viene interesante, porque yo lo que he visto en la práctica es que puede salir un primer peritaje y diga que sí es generador de violencia, pero posteriormente venga otro que diga que no es generador de violencia. Así es, doctor. O a veces, como son diversos delitos, es decir, puede ser que lo ejerza contra un hijo, después contra otro hijo, y haya 3 averiguaciones previas diversas. Entonces, que en uno sí lo sea, en otro no lo sea, y altera. Y esto crea una duda, y ante la duda en materia penal se absuelve. Entonces, yo creo que lo que tienen que hacer es que en vez de hacerlo rápido, tiene que ser más colegiado. Primero, colegiado, y segundo, que se hiciera mediante estudios fidedignos que fueran comprobables en un proceso, porque de una simple entrevista, a ver, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué hace tu papá? ¿Le tienes miedo a tu papá? ¿Qué hizo? Entonces se vuelve como una entrevista, pero no está haciendo metodológicamente o sistemáticamente algo que sea confiable, y entonces viene la respuesta de un juez que dice, mira, me está diciendo este preliminar que hay esto, y en base a esto tomo una medida.
Y esas medidas pues llevan consecuencias tremendas para la desunión del núcleo familiar, que es ahí donde yo pienso que el derecho penal está yendo en contra de lo que realmente busca. Lo que busca es que se conserve la familia, protegerla, y sin embargo con esto lo que está haciendo es desintegrarla, porque un problema que a lo mejor es menor se traduce en algo de mayor gravedad, como después un homicidio, como puede ser lesiones más graves, o como hasta matar al hijo, que hay veces que se ha visto que los padres, por afectar a la madre, matan al hijo. Por supuesto. Doctor, pero fíjese nada más cómo caemos de repente en este juego. Yo de repente quisiera, en algunos asuntos he pensado que inclusive no deberían de existir medidas provisionales. Sin embargo, nos vemos ante la imposibilidad de que en una demanda tenemos manifestaciones meramente unilaterales. Cuando viene la contestación de la demanda, bueno, se hace la bilateralidad, pero una bilateralidad totalmente opuesta. Claro. Entonces tenemos el problema de que si no hay las medidas provisionales y nos están hablando de violencia, pues podríamos afectar, pero si no es real la violencia, también podríamos afectar. Entonces, como en materia familiar, más o menos, sin la misma expresión, pues en caso de duda, aquí sí dictamos la medida familiar. La medida provisional. Y yo creo que es adecuado, o sea, independiente de que yo voy en contra de esto, porque son medidas, pero ¿qué sucede? Si nosotros lo tomamos y decimos de un aspecto unilateral o subjetivo, tomamos una medida, y yo creo que eso no tiene base como para sustentar una resolución o una medida preventiva. Pero si tenemos al menos un dictamen médico de una persona que es un perito, pues nos sirve de indicio para que yo, con mis facultades, lo pueda hacer. Porque de lo contrario yo creo que es mejor suspender o tomar medidas drásticas a pensar en que se siga generando violencia sobre ese menor y que no haga nada la autoridad por una apreciación subjetiva. Creo que es correcto. Y entonces yo creo que ahí coincido con la autoridad y con las determinaciones que hacen los jueces de materia familiar, porque pienso yo que es mejor esto en beneficio del menor. Nada más lo que yo haría es que también interviniera algún otro familiar, tal vez neutral, que pudiera supervisar la cuestión del menor y que viera hasta dónde tanto la autoridad como un familiar pudieran los dos ayudar a eso. Si no lo hubiera, pues la autoridad se queda, porque si no, de lo contrario, hay veces que aíslan al menor de los padres y los mandan a casas hogar, y ahí ya tenemos lo que ha pasado en casas hogar. Entonces, ¿dónde? Es como meter a un sujeto que es primo delincuente al reclusorio. Claro. Lo estamos mandando a que se profesionalice en la delincuencia. A un menor que llega a un ámbito totalmente inhóspito, inadecuado, donde tal vez ni hay el tratamiento para hacerlo, y después lo que hemos visto y que hoy en día es un gran escándalo, que desaparecen los menores de estas casas. Y se vio con un caso sonado donde la señora va por una cosa menor, dejan ahí, se pelean los esposos, llevan a la menor y ahora la menor no aparece. Entonces, como decimos en el medio, sale el remedio más, salen con consecuencias más graves que lo que realmente se trataba de hacer por parte del Estado. Entonces yo creo que tiene que haber una política criminal integral, es decir, un adecuado lugar para tener a los menores, una mejor y no tan rápida resolución, porque tampoco, ¿qué pasa si la autoridad, en vez de hacerlo tan en fast track o tan rápido, se tarda un poquito más y lo hace colegiado para que tengan no una, sino 2 o 3 opiniones, y con eso que sirva de base para tomar una medida de ustedes? Claro. Yo creo simplemente ahí valdría la pena ahondar mucho en que no fuera tan rápido, que se hiciera mejor. Muy bien, doctor. Yo creo que ahí también, perdón con la intervención ahí, pero también había una violación a las reglas de Beijing, que la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el separar al niño de sus padres, esa convención protege ampliamente a ese menor, salvo que sean cuestiones meramente ya indispensables la separación, bueno, pero tiene que abrigarlo a alguno de los dos. Quizá en esa generación de violencia no sean los dos necesariamente, puede ser alguno de ellos. Entonces la protección del menor se ve. Eso es el punto que yo que la víctima de esto en todo caso son los menores, y sin embargo el Estado busca medidas que afecten a los padres, pero que la consecuencia grave es para quien deberíamos de protegerlo, y la protección no es la adecuada. Ahora, yo pienso que también es una valoración del juez, y que esa es una gran responsabilidad para ustedes, que con todo el material probatorio que les traen a ustedes en un juzgado, tomen en cuenta los estudios, y a lo mejor ir a veces en contra de un estudio,
Porque puede un estudio servirme, porque la Corte ha sostenido que son para ilustrar, pero quien debe de tomar la determinación es uno, porque si me traen uno, pero yo entrevisto a la mamá o entrevisto al papá y yo me doy cuenta que es contrario totalmente a lo que está pasando con esto, más sus antecedentes y las referencias que me dan en documentos, a lo mejor se podría tomar decisiones que no necesariamente tienen que ir soportadas en ese documento. Perdón, siguiendo el tema de las pruebas para determinar si efectivamente hay violencia en el núcleo familiar, doctor, en materia familiar, en los juzgados familiares nos hemos encontrado, en especial, de que ya no es colegiada, sino que para efecto de poder determinar o llevar a cabo una prueba pericial, el juzgador tiene la facultad de nombrar a un solo perito. Porque, bueno, a mí me parece muy aceptada la situación, porque se daba el problema de que cada quien ofrecía un perito y decía, bueno, el generador de violencia familiar decía, no hay violencia familiar. Obviamente el perito de la familia o de la parte actora que sí fue violentada dice, efectivamente sí hay violencia familiar. Y viene un tercero. Pero nos habíamos encontrado también de la manipulación y esa alienación parental con la que va preparado el menor al momento de llevar a cabo los estudios psicológicos. Y da el traste con esto porque, bueno, en los estudios, al momento en que el perito entrega su determinación, dice sí hay violencia familiar, pero porque fue manipulado. Incluso es tan inteligente el menor que pasa por encima del perito. Y en el momento en que llega con nosotros y que analizamos este dictamen y nos vamos a una plática con menor, nos damos cuenta de que hay una evidente manipulación con respecto al menor. En materia penal, doctor, en la Procuraduría, al momento en que se llevan a cabo los estudios, creo que no estamos equivocados en el momento en donde puede ser maquillado ese dictamen de tal forma de que el presunto sí haya un ejercicio de acción penal en contra de él. El juez penal, en el momento del proceso, ¿puede también determinar esa manipulación con respecto al menor? Sí, porque de hecho lo que yo me refería a que fuera colegiada es que no fuera un solo perito en el que hiciera la institución, sino que fuera un grupo de peritos los que hicieran esa primera determinación, porque yo entiendo que el MP va a ofrecer un peritaje, la defensa otro y el tercero en discordia, pero eso ya es materia de proceso. No, yo digo para el sustento de las medidas provisionales, las medidas en ese momento, que en vez de que sea un solo perito, fuera colegiado por 3 expertos que tuvieran un amplio conocimiento del área y que ellos pudieran, en base a observar y hacer estudios y desde luego todo lo técnico que tiene que ser esto, yo creo que tendríamos un dictamen más fidedigno de primera entrada para poder tomar medidas preventivas. Ese es el planteamiento sobre eso. Ahora, en materia penal, lo que yo he visto es que los jueces están negando muchas órdenes de aprehensión o de comparecencia, sea el caso, en los supuestos de violencia familiar, porque a veces son simplemente lesiones o a veces simplemente son insultos, pero tiene que acreditarse la situación, aunque el tipo es ambiguo, no sabemos si es de resultado formal o de resultado material, pero yo entiendo que si pide que sea violencia física, la violencia física tiene que acreditarse forzosamente con un certificado médico, y la violencia moral, pero ¿qué pasa? Psicoemocional. Para mí, dogmáticamente serían medios comisivos y no resultado, y por lo tanto, si nada más ejerce violencia física o psicoemocional, se puede configurar el tipo penal. Entonces, desde ahí ya tenemos de entrada un problema por el cual se están negando muchas órdenes de comparecencia o órdenes de aprehensión en este tipo penal. Y el legislador comete el error de siempre, define las cosas. Por ejemplo, dice, violencia física a todo acto intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física de otro. Esto es una barbaridad, porque debía haber dicho violencia física, toda alteración en la salud, punto. Porque esto es lo que está diciendo, si inmoviliza, a lo mejor no causa lesión, y sin embargo, ya inmovilizar es que le sostenga los brazos, que no lo deje salir. Muchos padres juegan con su hijo, vamos a jugar y forcejear con él, y están entre si hay dolo o no hay dolo, porque aquí dice intencional, habla de un acto intencional, que debe haber voluntad de él. Pero ¿qué pasó con la señora que salió a trabajar o a dejarle de comer a su esposo y amarra con una cadena en la cintura al menor? La consignaron y salió bajo fianza.
Pero entonces ahí tenemos nosotros la vida del menor en juego y por el otro lado el tipo penal de violencia familiar. Y sin embargo la autoridad la consignó diciendo, ok, no está acreditado que estuviera en peligro la vida y por lo tanto no hay un concurso de delitos en lo que llamamos nosotros un estado de necesidad justificante o disculpante, dependiendo. Para mí, yo creo que lo que tiene que hacerse es no definir esto porque esto es una barbaridad, porque confunde medios comisivos con violencia física. Y luego cuando habla de violencia psicoemocional dice, a todo acto o omisión consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, que desdén, indiferencia, abandono o actitudes devaluatorias que provoquen en quien la recibe alteración autocognitiva y auto. O sea, la pregunta es, ¿por qué tener que hacer todo esto? ¿Que la autoridad es retrasada mental? ¿Por qué no hacer? Me acuerdo mucho de don Luis Jiménez de Azúa en un congreso en París, 1952, le dijeron, ¿qué opina del Código Penal mexicano? Dice, pues es el más casuístico, todo lo quiere definir. Y cuando se define de esta manera, lo único que encontramos es que pueden ser salidas para los litigantes, porque si no se da ninguna de estas hipótesis, o no se acredita esto, entonces se va libre la persona, y ahí tenemos la válvula de escape. En cambio, si lo dejara abierto, violencia psicoemocional, la Corte se tiene que pronunciar, y por violencia física se entiende cualquier alteración en la salud que se ejerza. Entonces, yo pienso que la imperfección en el tipo penal crea lo que hoy la sociedad está ya muy molesta: impunidad, injusticia, pero sobre todo falta de credibilidad en la autoridad. Porque por un lado nos dicen, miren, creamos una figura típica para proteger a la familia, pero por el otro lado hay un hombre violento que está golpeando a la madre y a los hijos y que está libre y que además alcanza fianza, pues dicen, caramba, pagó mi fianza y ahorita voy y le doy otra golpiza a la esposa. Entonces, y doble por haberme acusado. ¿Sí? Entonces, Sí. Esos son los grandes problemas. ¿Y por qué lo hacen en un lado con poca pena y en otro lo hacen con mucha pena? Entonces, ¿por qué no hacer un parámetro de decir, ¿qué es lo que queremos hacer? Que este sujeto no lo vuelva a hacer. O un sujeto violento, alcohólico, drogadicto, porque diga, tienes prohibición de no acercarte a la familia, como en las películas americanas, a tantos metros, se va a botar de risa, porque en la primera botella que se empuje va a ir a golpear a la señora, por chismosa. Entonces, ahí tenemos nosotros que esto no está siendo letra muerta. Ok, nos vanagloriamos de que hay tipos penales, pero su imperfección en la redacción está trayendo consecuencias muy graves. Así es, doctor. Pausa y enseguida regresamos. Bien, estamos entrevistando al doctor Carlos Juan Manuel Daza Gómez. Él es un distinguido abogado postulante con el tema violencia familiar. Antes de seguir en la mesa, quisiera dar las gracias a la doctora Estela Cadena Ascona. Ella es delegada de la Procuraduría General de la República,
con sede en Chilpancingo, y al doctor Ronaldo Espino del Castillo, coordinador general delegado de la Procuraduría General de la República, ya que son excelentes servidores públicos, y cuando digo excelentes, los dos son grandes universitarios. Bernardo Espino es el presidente de los egresados de Acatlán, y la doctora, una trayectoria increíble como maestra en la Facultad de Derecho, y ha ocupado muchos cargos. Tiene 2 doctorados la señora, uno en Italia y otro en nuestra máxima casa de estudios. Es una gran maestra. Le mando un fuerte saludo y nuestro agradecimiento a ella, primero por ser una mujer que está ahí, porque es la primera mujer en ocupar una subprocuraduría en el Distrito Federal, para empezar, y sobre todo ser una gran servidora pública. Y a Bernardo, pues por ser un gran amigo, no cabe duda que siempre están al servicio de la sociedad. Bien, ¿quién sigue? Adelante, doctor. Yo creo que después de la brillante participación, disertación que hace el doctor Daza aquí en cuanto a este tema, hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención sobre el tipo penal de la violencia familiar, lo que es la equiparación a la violencia familiar. Y que vemos ahí por ahí en el artículo 201 del Código Penal para el Distrito Federal, yo le llamo una amplificación a ese tipo penal, que bueno, ya va a proteger a gente que no es de la familia, cuando estamos viendo cuál es el núcleo del tipo penal que protege este delito. Pues a mí me sorprende al ver esto. Gracias. En el artículo 201 bis dice: se equipara la violencia familiar y se sancionará con las mismas penas y medidas de seguridad al que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior en contra de persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado con quien tenga una relación de hecho o le haya sido dejada en periodo de hasta 2 años antes de la comisión del acto o omisión. Se entenderá por relación de hecho la que exista entre quienes, y me voy a la fracción cuarta, que es la que llama la atención, se incorpore a un núcleo familiar aunque no tenga parentesco con ninguno de sus integrantes. Esto es una barbaridad, o sea, esto... Y puede ser dentro o fuera, como decía hace un momento. Claro, pero además rompe con la estructura para la que fue creado el tipo penal, lo que protege es a la familia. Y entonces si se amplifica y se equipara, ya no es la familia. Y entonces, ¿qué bien jurídico tutelado se protege? Si estamos viendo que lo primero que tenemos que demostrar dentro de una estructura típica para poder decir que hay delito o no, es la afectación a un bien jurídico tutelado. Entonces, esto es a lo que yo le llamo que los legisladores como que se entretienen a veces y les entra la andropausia jurídica y entonces un poquito de diarrea legislativa y empiezan a crear figuras y se divierten haciendo esto, pero ahora no se dan cuenta del monstruo que están creando. A ver, un ser humano, vamos cualquier persona, olvídense que nosotros estudiemos, pero que, fíjense, primero redacta una cosa aquí que es terrible y luego dice, se entenderá por relación de hecho. Volvemos a lo mismo, nos aclara, ¿no? Como cuando salía Fox y el otro aclaraba. Exactamente aquí es, el legislador dice y luego vuelve a decir para aclararnos y dice, se entenderá por relación de hecho la que existe entre quienes, uno, hagan la vida en común. A ver, yo puedo, en mi oficina tenemos vida en común todos los que estamos trabajando, en su juzgado tienen vida en común todo lo que es, o que se entiende por vida en común. Aquí debe haber dicho, se entiende por vida en común y estar diciendo, es una barbaridad. Y en la fracción cuarta, se incorpore un núcleo familiar. Cualquier persona que se le invite a vivir en la casa, pero también puede suceder una gente que rente una habitación dentro del núcleo familiar. El hombre se está incorporando al núcleo familiar, porque está la familia y le están rentando un pequeño cuarto y ya conforma ese núcleo familiar. Ahora, si se ejerce violencia sobre él, también estamos en presencia del tipo, esto yo creo que no es dable, pero no valoran y no ven las consecuencias prácticas. Creo que era muy importante, yo iba a cerrar con esa crítica, de que tenemos que reestructurar el tipo penal y centrarnos en lo que realmente queremos. ¿Qué queremos o qué buscamos con esto? Primero, que no se desintegre la familia. 2, la protección de los integrantes del núcleo familiar. Porque sí estoy de acuerdo en que existen sujetos que son violentos y que afectan al núcleo familiar. Pero caramba, ¿por qué tener que ir al derecho penal? ¿Por qué no irnos inmediatamente al derecho civil y ser más flexibles? Ahora que lo tienen, si el hombre es violento, pues que se divorcie y que lo segreguen de la familia.
Es una cuestión que puede ser muy rápido. Ahora con los encausados se puede hacer. Entonces, ¿por qué tiene que llegar al derecho penal y todo el viacrucis para estar? Yo estuve en una diligencia que empezó a las 9 de la mañana y los pobres niños sentados, se dieron las 4, las 5 como la canción, se dieron las 10 y las 9 estuvieron en la madrugada los niños declarando. Entonces, ¿por qué el derecho penal tiene que ser esto? ¿Por qué tenemos que buscar? ¿Y por qué el legislador complica la existencia para los que litigan y crea esta impunidad? Porque tienen una persona, y ahora cualquier persona que se integre. Ahora, ¿qué es integrar? ¿Que ya conforme esa parte de la familia? ¿O porque nada más conviva con ellos? Y que dice ellos, haga vida en común. Puedes hacer vida en común sin vivir en el núcleo familiar. Punto. Entonces, desde ahí ya vienen las grandes fallas técnicas en la redacción de los tipos, que las consecuencias son lo que estábamos mencionando hace rato, que los jueces están dejando en libertad o están dejando para artículo en el cual dicen que hasta que no se perfeccione. Entonces, conclusión de esta primera parte, yo creo que sí se tiene que modificar el tipo penal. 2, no es mala la idea de la protección de la familia, yo creo que al contrario, esto es muy importante, pero también el Estado paralelamente debe hacer una cosa que yo siempre he mencionado. ¿De dónde sale el delincuente? Tratan de resolver el problema de la delincuencia creando figuras típicas como esta, aumentando penas, pero el delincuente sale del núcleo familiar. En ese resquebrajamiento del núcleo familiar está el punto donde yo creo que se pueden evitar los delitos. Cuando los padres supervisan a sus hijos, un hombre que no trabaja, que es un flojo y trae un carro del año y trae relojes caros y trae mucho dinero, pues el padre lo consiente, y que ahora hemos visto que hasta secuestradores son toda una familia. Entonces se vuelve un comercio, la delincuencia es parte ya del núcleo familiar. Entonces eso yo creo es el punto que debe atacar. Por un lado, política criminal preventiva dentro del núcleo familiar, pero por el otro, creación de tipos penales en los cuales no nos quieran presumir que con esto se va a evitar la violencia familiar, sí, porque además ni es preventivo, pero tampoco es represivo. Entonces no funciona así. Y hay otra cosa, si el sujeto causa lesiones, señores, ahí están las lesiones previstas en el capítulo. Si mata, ahí está el capítulo previsto para... Y entonces complican la existencia para decir, ¿hay violencia física? Bueno, entonces si hay violencia física, pero son lesiones que ponen en peligro la vida, dicen, ¿vas a sancionar por violencia que es un tipo de menor entidad o vas a aplicar el de lesiones que es de mayor entidad? Yo me iría a aplicar el de mayor sanción, de punitiva, porque tiene mayor repercusión. Porque si yo digo, el certificado médico es que casi la mató, pero aquí tengo el certificado médico y entonces este es el medio comisivo para violencia familiar, nos crea una situación de burla para el derecho penal. Perdón, pero ahí hay una coexistencia de tipos penales. Claro, eso es lo problemático. El legislador lo que dice, se sancionará si hay concurso de delitos autónomamente, y entonces se sanciona violencia más lesiones, pero el punto es que técnicamente el medio comisivo es el mismo para los dos tipos. Claro. Creo yo que violentan las normas del concurso de delitos. Y bueno, finalmente yo quisiera traer a la mesa, debido a los comentarios precisamente que está haciendo doctor, en el sentido de, va a parecer comercial, no lo es, pero ha sido tanta la preocupación, y yo creo que es justo decirlo, de aquí del doctor Enrique, que ha elaborado un libro precisamente que tiene mucha relación con lo que usted comenta, que se llama Mandato Constitucional, la educación como medio preventivo del delito, si lo dije bien, doctor. Sí. Precisamente que viene a resaltar todo esto, de dónde empieza exactamente a ser una persona delincuente, porque la educación, sí es cierto, empieza en el domicilio y posteriormente, bueno, pues en las instituciones que están a cargo del Estado. Entonces, yo creo que el Estado ha descuidado esa parte, y conjuntamente con todos nosotros, porque la sociedad somos todos, ¿no? Entonces, dice por ahí que la familia es la unidad de la sociedad, y creo que eso está más que comprobado. Y cuando volteamos y decimos qué pasa con la sociedad, a veces yo les digo, pues veámonos al espejo y contestemos qué es lo que está pasando con la sociedad, ¿no? Voy a permitirme leer este correo. La señora Daisy Botello mandó un email desde San Antonio, Texas. Es la primera vez que ve el programa y felicita a los señores de la mesa por su interesante tema. Espera que puedan dar un seguimiento ya que es muy importante. Bueno, pues aquí está, así nos llegan correos, nos llegan llamadas de muchos lados
no solamente de Argentina, sino de Estados Unidos, de Chile, de Colombia. Esa es la ventaja del Internet, de tener el Internet y este tipo de programas. Vamos a una pausa y adelante, maestro Roberto, su pregunta para irnos a una pausa, ¿sí? Bueno, yo más que una pregunta sería una forma de tener una opinión del doctor en relación a lo que decía la maestra Gloria Santos, en relación efectivamente a la educación. Está escuchando atentamente en relación al delito, a las formas de comisión, a los procesos, a la forma de llevarlo, pero he verificado también algunas estadísticas al respecto. Y también, bueno, hablamos del tipo cultural, el tipo de educación, pero las estadísticas nos dicen que a todos niveles se da esta situación. A nivel alto, traemos un porcentaje en estadística a nivel 2008 del 41.67% a nivel alto. A nivel medio, socioeconómicamente, habla de un 47%. A nivel bajo, marginal, habla de un 53%. Esto nos indica que finalmente hay alguna situación en específico ahí que nos da elementos para poder determinar cuál es. Ya veo, usted ha dicho un factor desde un principio, a la cuestión de ideología o el machismo pero en su opinión, ¿cuáles serían las posibles alternativas o qué se tendría que llevar a cabo para poder modificar ese tipo de situaciones? Porque el delito se comete a todos niveles, pero ¿cómo se podría tener una solución? Vamos a una pausa, sí, doctor, y regresamos para dar la contestación y la conclusión final, al menos por este día. Vamos a una pausa. Bien, estamos de nueva cuenta, estamos entrevistando al doctor Carlos Juan Manuel Daza Gómez, distinguido abogado postulante con el tema violencia familiar. Doctor, adelante, por favor. Sí, comentaba acertadamente hace un rato, pero más quiero mencionar, fíjense lo que dice el legislador, se encuentran unidos por vínculos de padrinazgo o madrinazgo. O sea, la gente iba a decir una grosería, pero no se puede usar. Carácter político también, entonces. Padrinazgo o madrinazgo. Qué poco ascendiente familiar directo tuvo este legislador, ¿no? Para poder mencionar este tipo de conceptos dentro del ámbito legislativo mexicano. Y luego decir miradas lascivas, y si mi compadre voltea a verme, igual y puede ser una mirada lasciva. Sí, el problema es de la lascivia es que todo lo relativo al deleite carnal, y lo tenemos en varios tipos penales. Por ejemplo, en el acoso sexual dice con fines lascivos. O sea, aquí el punto es que muchas veces el compadre con unos tragos puede hacer una bromita o voltear a verle el glúteo a la... Si esto ya configura el tipo penal. Entonces yo quisiera ya sintetizar, porque vamos finalizando esta primera etapa, y yo quiero pensar que en la práctica sí es fundamental la protección de los menores. Yo creo que ese es el punto central. Y que el derecho penal
debe de ser la última, insisto, la última ratio para que intervenga, no prima ratio. Y por lo que respecta a lo que mencionaba ya la señora juez, pienso yo que, y coincido con ella, en que les dejan una carga tremenda a los jueces de lo familiar, porque van a tener que estar soportando resoluciones con peritajes que en última instancia pudieran estar manipulados. Pero también, a contrario del censo, no tenemos otra forma. En la violación, por ejemplo, tenemos la imputación de la víctima solamente contra la negativa del activo, y esto nos da una autoinformada prisión. Y el fundamento es decir, crearía impunidad el no darle veracidad a ese dicho. Yo creo que lo mismo está pasando con esto, por hacer una equiparación. Tiene que irse al mínimo peritaje, al menos tengo un sustento, para que en base a esto yo pueda tomar una medida, ¿no? En ese caso. Iba a mencionar algo más. Sí, doctor, estaba comentando, y bueno, sí causa preocupación en su servidor en cuanto a que el juez penal, ante las deficiencias en una averiguación previa, o regrese a la averiguación previa porque adolece de ciertos elementos o más pruebas, y por otro lado, bueno, pues venga la situación en que al no adecuarse la conducta al tipo, pues venga la sentencia absolutoria. Eso es un problema para nosotros, porque al que es generador de violencia familiar y es absuelto, lo hacemos más agresivo. No me hicieron nada. Entonces, en materia familiar, en cuanto a las medidas que nos permite el Código Civil de adoptar con respecto al generador de violencia familiar, son varias, son distintas, pero que yo considero que esa medida provisional para evitar esos actos de violencia familiar se pudieran cristalizar en sentencia definitiva, y que en un momento dado, al quedar acreditada esa violencia familiar por parte de ese generador, y que está causando un severo daño en el núcleo familiar, también se le diera la intervención a la Procuraduría ya con una sentencia firme, para que pudiera ejercitar la acción penal, y que independientemente de la sanción que tuviera en materia civil, pudiera cristalizarse también en materia penal. No sé qué opinión le merezca. Sucede en muchos casos, por ejemplo, con el fraude procesal, que se lleva el juicio y si de ahí se destacan que puede haber elementos para darle vista, pero también no podríamos decir que ya por eso es corresponsable porque salió culpable en materia familiar. No, yo creo que ahí tendrían que dar vista a la Procuraduría, porque ha iniciado una indagatoria, y ahí viene el viacrucis, porque hay que volver a hacer todos los peritajes nuevamente, y entonces puede ser que ustedes en sus peritajes en materia familiar tengan un resultado y en materia penal otro. Entonces no es generador, es una blanca paloma, es un pobre víctima de las circunstancias, y por acá salir en materia familiar responsable. Yo creo que ese es el punto de equilibrio que tenemos que buscar. Lo que tenemos que hacer es que las autoridades tengan mayores recursos técnicos y científicos para poder hacer los estudios correspondientes. En base a esto, y con supervisión de sociedad y de ahora tantos ONG que tenemos, verificar que las víctimas puedan ser atendidas inmediatamente. Porque olvídense que a lo mejor quede absuelto, lo que importa es la afectación a la víctima. Nos olvidamos de la víctima. Yo creo que ahí el recurso del Estado es no nada más segregar al promotor o al generador de violencia, sino recurrir a tratamiento especializado para poder sacar a ese menor de ese problema, o a la esposa o a quien sea víctima de esa situación. Yo creo que el Estado estaría más conforme a la sociedad de una reacción en protección de la salud, integración física o psicoemocional de la víctima. Creo yo que para que haya ese equilibrio, ahí tendríamos que trabajar mucho. Así es, doctor. Gloria, ¿nos puedes enseñar la revista Tepantlato que sale este mes? A ver si nos hace una toma, Jerónimo, para que es importante, porque ¿qué viene, Gloria? Ahí. Es la nueva portada de la revista de noviembre del 2009, y precisamente el reconocimiento que se hizo a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, lo pongo, precisamente con la entrega del premio con el que fue galardonada. El premio de Asturias, Príncipe de Asturias. Perfecto. Que es dado a, en la categoría de Comunicación y Humanidades. Así es. Bien, pues es ahí nuestra revista, que ya usted, para los cibernautas ya la pueden tener en internet, ya está para que ustedes la puedan ver. Y le voy a pedir un favor aquí a Glorita para que nos haga favor, maestra, de entregarle el reconocimiento
al doctor, por favor. Con mucho gusto, pero yo sí voy a abusar un poquito del micrófono. Doctor, creo que quedaron muchas preguntas al aire. Yo quisiera hacer unas 20, 30 preguntas más, si me lo permite, para comprometerlo a que nuevamente nos haga el favor y el honor de venir con usted. Muchas gracias, no, al contrario, de verdad estamos muy emocionados. Precisamente en esa legislorrea que a veces se da, existe ahora una ley de protección para una vida libre de violencia en relación con las mujeres y nos habla de ciertas medidas de protección. Precisamente esas medidas de protección duran 72 horas. Y bueno, yo quisiera que la próxima vez que usted nos hiciera el favor de venir, pues nos diera usted su crítica constructiva, destructiva, o lo que usted guste en relación con esta ley. Una pregunta más que quisiera dejar al aire y que de verdad hoy es muy recurrente en los 42 juzgados familiares, es que a pesar de que no se promueve la pérdida de la patria potestad, las madres empiezan, creo yo, a abusar un poquito de un delito penal. En todos los casos se habla de abuso sexual en contra de los menores, sean niños o sean niñas, y entonces tienen por acá el juicio familiar, donde no permiten la convivencia, no tienen un juicio de pérdida de patria potestad, no hay una limitación, no hay una suspensión, no hay una resolución de esta naturaleza, y por el otro lado tienen el juicio penal, a veces en averiguación, a veces en procedimiento, y bueno, pues estamos así con el estir y afloje, si ya se decretó una medida provisional o no, y bueno, esto ha complicado extremadamente los procedimientos. Por ahí también me parece que derogaron, yo solamente me acuerdo del artículo pasado, muy pasado por cierto, el artículo 266 quintus o quater, que tipificaba la retención del menor en muchas modalidades. Una de estas era precisamente el hecho de no permitir la convivencia cuando ya existía una orden judicial. Después apareció en el nuevo código, la verdad es que no es mi materia, no recuerdo el artículo, pero hoy en día también ya desapareció totalmente. Entonces, si vamos hacia ese camino, tendrían no solo que darnos facultades, sino ampliar el catálogo de numerales para que nosotros podamos tener armas y poder realizar una buena resolución, claro, ya sea provisional o definitiva, doctor. Aquí yo lo he mencionado ya en muchos foros, que se presentan figuras como la violación entre cónyuges, y en muchos casos lo que hacen es permitir hasta la extorsión. ¿Por qué? Porque si una esposa ya no está a gusto con su esposo y es asesorada por una persona sin ética, le puede tener una relación sexual sin violencia, ni violencia física ni moral, pero irlo a acusar de violación. Como se puede demostrar que sí tuvieron la cópula, más la imputación de la víctima, con esto es suficiente para dictar un auto de formal prisión. Pero además la fórmula es que la pena es de 8 a 14 años, como si fuera una violación cualquiera, o sea, es decir, con un tercero o con el esposo se sanciona igual de 8 a 14 años. Y lo grave de esto es que permite después que sea de querella. Entonces, a ver, llega el señor a reclusorio, le dictan su auto de formal prisión, porque eso sí, la Corte sostiene que cuando hay imputación corroborada con otro elemento de prueba, que es el certificado médico, más la negativa del sujeto, o que se ubique en tiempo, modo, lugar, o a veces dice, pues sí tuve relaciones con ella, pero era una despedida porque ya nos íbamos a separar. Bueno, bajo ese rubro ya tiene un auto de formal prisión. Y en el proceso, él está ya preso, viviendo todo el encierro, más aparte las consecuencias que hay en reclusorio por los delitos sexuales. Así es. Y el problema es, tiene dos alternativas: jugarla a un proceso, y si tiene una buena defensa, ganarlo, o dos, mejor decirle, ¿sabes qué? Quédate con todo, no vamos a materia familiar, te firmo lo que sea, y se vuelve una forma en que fácilmente es. Entonces, el abuso del derecho penal nuevamente, en que hacer que, con que diga la señora, me tocó las pompas contra mi voluntad, abuso sexual ejercido contra la esposa, o contra un menor, el hijo. Eso es grave, porque le causa más daño al menor hacer que mienta de que su padre le tocó, cuando en realidad pudo haberle dado una nalgada sin tener el ánimo de haberle causado un delito. Así es. Entonces, yo creo que esto es por lo que yo había empezado.
el abuso del derecho penal se está exagerando mucho y el legislador crea estas figuras, estas terribles figuras como son la violación entre cónyuges. Sí debe sancionarse, porque yo creo que cuando una mujer o el hombre, en este caso la mujer, no quiere tener relaciones con su esposo, ok, es un problema de derecho familiar, debe respetarse. No debe ejercer violencia, y si la ejerce, yo no digo que no se sancione, pero no se puede sancionar de 8 a 14 años. Debe ser atenuada y dejarla como cuestiones de querer, pero debe ser atenuada. No puede ir el derecho penal a crear figuras tan que se permiten para que violenten o para que coercionen a una persona a obligarla a hacer las cosas. Así es, doctor. Bueno, afortunadamente me tocó a mí otorgarle su reconocimiento, más bien entregárselo, y dice: la revista Tepantlato, difusión de la cultura jurídica, otorga el presente reconocimiento al doctor Carlos Juan Manuel Daza Gómez por su distinguida participación en el programa Tepantlato en vivo, transmitido el día jueves 21 a las 21 horas a través de internet con el tema Violencia Familiar, México Distrito Federal, 19 de noviembre del 2009. Por un derecho que sea ley universal de libertad. Doctor, muchísimas, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Bien, vamos a despedirnos y recordarles que el día de mañana tenemos Te invito a leer un libro. Vamos a entrevistar al maestro Arturo López Negrete, escritor, con el tema Pardo de la Taurina, Mercado de San Juan. ¿Lo merece México? ¿Lo merece el mundo? Recuerden ustedes que la lectura hace a la mente lo que el ejercicio hace al cuerpo. Y, como me despido cada noche, dándoles gracias, Héctor, gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Esta es su casa. Gracias a todos. Y muchas gracias. Y recuerden ustedes, sean ustedes felices. Y nos vemos próximamente. Nada más es un hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Revista Tepantlato, difusión de la cultura jurídica, presentó Tepantlato en vivo. Un programa para la difusión de la cultura jurídica. Entrevistas, comentarios, denuncias, debates, consultas, opiniones. Todos los jueves a las 21 horas. Por internet en www.tepantlato.com.mx. Comunícate con nosotros al teléfono 55 64 83 73. Y por internet al correo tepantlatoenvivo@hotmail.com y tvtepantlato@gmail.com. Conducen el maestro Sergio Cárdenas Caballero, el doctor Héctor González Estrada y el doctor Enrique González Barrera. Por un derecho que sea ley universal de libertad.